Cuando hablamos de la llegada del Mesías y hablando con propiedad, tenemos que tener en cuenta todos los textos del Tanaj, el cual nos habla de dos Mesías, uno victorioso, Zacarías 14:2-4, y viniendo del cielo en una nube, Daniel 7:13, y otro humilde y viniendo en un burro, Zacarías 9:9-10. Estas dos imágenes del Mesías de la Biblia hebrea creó numerosos quebraderos de cabeza a gran cantidad de rabinos a lo largo de la historia. Entonces la pregunta es, ¿este rey que reinará sobre toda la tierra vendrá humilde y paz, montado en un asno o en gran ira, listo para la batalla? ¿Se está contradiciendo Zacarías? Como venimos enseñando a lo largo de varios estudios, este gran rompecabezas también fue para los eruditos judíos. Pero este no es el único lugar de la Biblia hebrea donde encontramos imágenes aparentemente divergentes del Mesías. Por ejemplo, Miqueas 5 dice que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Pero en Daniel 7 dice que llegará cabalgando sobre las nubes del cielo. Por tanto, vendrá en esplendor real y reinará para siempre, como dice el Salmo 2, o vendrá en un burro, humilde y como siervo el sufriente, de Isaías 53. En respuesta a estas dos imágenes, aparentemente opuestas del Mesías, algunos rabinos decidieron que debía haber dos Mesías. El Mesías, hijo de José, que vendría y sufriría, y el Mesías, hijo de David, que vendría como rey conquistador. Otra tradición judía explica las dos imágenes contrastantes del Mesías así. Si el pueblo de Israel es justo, el Mesías vendrá en las nubes del cielo. Si no son justos, vendrá como un pobre montado sobre un asno. Sanedrín 98a. Por tanto, ¿son posibles dos personas en dos Mesías o es posible que un individuo pueda encajar en ambas imágenes? El libro de Zacarías no dice explícitamente que el Mesías vendrá dos veces. Sin embargo, vemos dos imágenes del rey. Una viniendo una vez como un hombre de paz y otra vez viniendo como un rey conquistador. Y debido a estas dos realidades, sin duda, estos pasajes deben hacer que uno se detenga y piense: ¿es necesario creer en dos Mesías? ¿O es posible que uno que nació y llegó a vivir entre nosotros hace 2000 años venga de nuevo para ser entronizado como el rey reinante y victorioso? Después de Yeshua. Capítulo 10. La venida del Mesías. ¿Cuándo regresará el Mesías? ¿Cuándo será su venida?
Desde tiempos muy antiguos, estas y otras preguntas se las hicieron los rabinos, antes y después de Yeshua. ¿Y qué escribieron al respecto? Los rabinos, en base a una cita de Isaías 60:21, que dice: «Todos los de tu pueblo serán justos, para siempre heredarán la tierra, retoño de mis plantaciones, obra de mis manos para manifestar mi gloria». Vieron la promesa de que el pueblo heredará la tierra por siempre y será un pueblo justo. Y sobre esta base escribieron: y el rabino Yohanan dice: el hijo de David vendrá solo en una generación que sea completamente inocente, en cuyo caso serán merecedores de la redención, o en una generación que sea completamente culpable, en cuyo caso no habrá alternativa a la redención. Él puede venir en una generación que es completamente inocente, como está escrito: y tu pueblo también será todo justo, heredarán la tierra para siempre. Isaías 60:21. Él puede venir en una generación que es totalmente culpable, como está escrito: y vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera intercesor. Por tanto, su brazo le trajo salvación, y su justicia le sustentó. Isaías 59:16. Y está escrito: por amor a mí mismo lo haré, porque ¿cómo debe ser profanado? Y mi gloria no la daré a otro. Isaías 48:11. Talmud Babli, Tratado Sanedrín 98a. Es decir, los rabinos talmúdicos discutieron sobre la venida del Mesías y se encontraron promesas relacionadas con su llegada, en un ambiente de ambas circunstancias. Ellos vieron en las promesas que el pueblo merecía su venida debido a su justicia, pero también en la circunstancia de que era tan malvado y tan perverso que Dios finalmente intervendrá para terminar con esa maldad mediante la venida del Mesías. Es decir, ellos decidieron que la venida del Mesías podría darse en cualquiera de los dos casos. Podría darse en el caso de que una generación fuera absolutamente justa y haciendo la voluntad de Dios, o por el contrario, el Mesías podría venir en aquella generación en que el pueblo fuese perverso. Y aunque no se merecían su venida, Él llegaría con el propósito de que se les pronunciara juicio en su contra. El Nuevo Testamento coincide en la idea de que la venida del Mesías trae salvación para los creyentes, pero al mismo tiempo trae condenación para los que no creen en las buenas nuevas. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3:18. Es decir, lo que estos versículos nos están diciendo es que el mundo ya está condenado y, por tanto, la venida del Mesías es para traer salvación, pero al mismo tiempo, los que rehúsan la salvación, Yeshua, ya están condenados. Y en este sentido, el Talmud dice: el rabino Alexandri dice: el rabino Yehoshua ben Leví plantea una contradicción en un versículo que aborda el compromiso de Dios
de redimir al pueblo judío. En el versículo «Yo, Adonai, a su tiempo lo apresuraré», Isaías 60:22, está escrito «a su tiempo», indicando que hay un tiempo señalado para la redención, y está escrito «lo apresuraré», indicando que no hay un tiempo establecido para la redención. El rabino Alexandri explica: si merecen la redención mediante el arrepentimiento y las buenas obras, aceleraré la venida del Mesías. Si no merecen redención, la venida del Mesías será en su tiempo señalado. Sanedrín 98a-13. El contexto de este pasaje sobre la venida del Mesías y la redención del pueblo está en Isaías 60:22. Y como podrán observar, en un verso dice «a su tiempo», es decir, que hay un tiempo establecido en el cual el Mesías vendrá. Pero en el mismo verso dice «yo lo apresuraré». Después de la cita dice «si son merecedores lo adelantaré, si no, él vendrá a su debido tiempo». Y continúa, el rabino Alexandri dice, el rabino Yehoshua ben Leví plantea una contradicción entre dos representaciones de la venida del Mesías. Está escrito, vino con las nubes del cielo, uno semejante a un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es dominio eterno. Tomado de Daniel 7, 13-14. Y está escrito, he aquí, tu rey vendrá a ti, es justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. Tomado de Zacarías 9:9. El rabino Alexandri explica, si el pueblo judío merece redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Si no merecen la redención, el Mesías vendrá humilde y montado en un burro. Sanedrín 98a-14. Ahora bien, esto parece una contradicción. Uno viene en una nube, en una forma sobrenatural y gloriosa, y el otro viene humilde y montado en un burro. Y la clave para que la venida gloriosa ocurriese es que el pueblo mereciera la redención. Pero por la historia, nosotros sabemos y creemos que vino humilde y montado en un burro, lo que habilitó el escenario profético para una segunda venida, esta vez no humilde y montado en un burro, sino glorioso como un león, montado en las nubes del cielo. Ahora bien, esta dicotomía de dos formas o dos maneras de venida del Mesías inquietó a Rabí Yehoshua. La doble descripción de la venida del Mesías, que parecen contradecirse una con la otra, es la forma en que el Talmud resuelve esa aparente contradicción. Si el pueblo judío merece redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Si no merecen la redención, el Mesías vendrá humilde y montado en un burro. Sanedrín 98a-14. Es decir, Rabí Yehoshua resolvió la contradicción diciendo que la naturaleza de la venida del Mesías depende del mérito y la justicia del pueblo de Israel. Y si son merecedores, que significa justos, vendrá glorioso en una nube. Ahora bien, si no tienen los suficientes méritos, es decir, que son una generación malvada y perversa, vendrá humilde y montado sobre un asno. ¿Y cuál fue la interpretación de los primeros apóstoles sobre este asunto
de dos venidas del Mesías, especialmente Pablo de Tarso? Los apóstoles y Yeshua mismo resolvieron este problema de una forma totalmente diferente. En lugar de hacer referencia a dos tipos diferentes de venidas del Mesías, dependientes del mérito del pueblo, ellos dijeron que en realidad existen dos formas diferentes relacionadas con la venida del Mesías. Y la condición sine qua non, proclamada por todos los profetas de Israel, incluido Yeshua, fue que el pueblo se arrepintiera y volvieran de sus malos caminos. Ahora bien, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Adonai vuestro Dios, y se arrepentirá Adonai del mal que ha pronunciado contra vosotros. Jeremías 26:13. ¿Y por qué debían arrepentirse? Porque el reino estaba cerca, y por eso Yeshua predicaba. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y decir: «Convertíos porque el reino de los cielos ha llegado». Mateo 4:17. Después que Juan fue entregado, marchó Yeshua a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:14-15. Es decir, la idea no es igual a la interpretada después por el judaísmo rabínico, con la condición de si eran justos o no, sino que si se arrepentían llegaría glorioso, pero como no se arrepintieron, la primera venida fue aquella en la que vino humilde y cabalgando sobre un asno. Y como vino por primera vez humilde y en un asno, la segunda venida ya sería descendiendo de los cielos en una nube, es decir, en un burro, Mashiach ben Yosef, y en las nubes, Mashiach ben David. En consecuencia, existen dos maneras diferentes de resolver el mismo problema textual que nos encontramos al interpretar el Tanaj, es decir, dos clases de Mesías que los nazarenos los dividimos en dos clases diferentes de venidas, primera y segunda venida. Pero los rabinos que no querían aceptar los dos advenimientos dividieron la misma estructura, la misma aparente contradicción de los versos, de una forma diferente en la cual hablan de una venida condicionada del Mesías. En otras palabras, el Mesías llegará en una gloria en el momento en el que Israel sea justo. Pero si bien en el momento en que Israel no son justos, vendrá humildemente y montado en un burro. Es decir, los rabinos talmúdicos fueron conscientes de que estos versos en la Torá, en los profetas y en los salmos están relacionados con la venida del Mesías. Y en lugar de decir que hay una primera y una segunda venida, ellos hablaron y escribieron que el Mesías vendrá de una forma si el pueblo es justo y que vendrá de otra forma si el pueblo no lo es. Y sigue la discusión diciendo: el rey Sapor de Persia le dijo burlonamente a Shmuel: tú dices que el Mesías vendrá en un burro, le enviaré el caballo de montar que tengo. Shmuel le dijo: ¿tienes un caballo de 1000 colores como el burro del Mesías? Seguro que su burro será milagroso. Sanedrín 98-15. La pregunta ¿tienes un caballo con 1000 colores diferentes? Es una pequeña reseña histórica. El rey Sapor o Shapur, rey de lo que hoy es Irak y Perigí, Persia, luchó contra Roma. Luchó contra los romanos por muchos años y de hecho Roma
nunca pudo llegar a conquistar Persia. Así que el rey Sapor, cuando oyó hablar acerca de la venida del Mesías montado sobre un burro, dijo: «Escuchen, él no debería montar un burro, le daré mi propio caballo». Es decir, tenía tanto respeto por el Mesías que fue capaz de ofrecerle su propio caballo. Pero Rabí Shmuel le dijo que él no tenía el caballo que realmente necesita. El Mesías necesita un caballo de 1000 colores diferentes. En definitiva, esa fue una manera diplomática de decirle al rey Sapor: gracias, pero no. El rabino Yehoshua ben Leví encontró a Elías el profeta, que estaba de pie a la entrada de la cueva del entierro de Rabí Simón ben Yochai. El rabino Yehoshua ben Leví le dijo: ¿tendré el privilegio de venir al mundo venidero? Elías le dijo: si es este maestro el santo, bendito sea, así lo quiere. El rabino Yehoshua ben Leví dice: dos vi, Elías y yo, y la voz de tres oí, ya que la presencia divina también estaba allí, y fue en referencia a él que Elías dijo: si este maestro así lo desea. Sanedrín 98-16. Él le respondió que solo si el maestro lo desea, queriendo decir que únicamente si Rabí Simón bar Yochai le permite tener una parte del mundo por venir. A lo que Rabí Yehoshua ben Leví dijo: yo vi dos personas, pero escuché la voz de una tercera persona. En otras palabras, él se encontraba en la tumba de Rabí Simón bar Yochai, hablando solo con Elijah, pero también escuchó la voz de Rabí Simón bar Yochai hablando desde su tumba. Entonces Rabí Yehoshua ben Leví le pregunta a Elijah: ¿cuándo será la venida del Mesías? Elijah le responde que vaya y le pregunte a él mismo. Rabí Yehoshua ben Leví preguntó que dónde estaba el lugar y se le dijo que a la entrada. Y acto seguido le preguntó: ¿por cuáles señales lo puedo reconocer? Y el texto, como ya hemos estudiado en otra serie, dice: el rabino Yehoshua ben Leví le dijo a Elijah: ¿cuándo vendrá el Mesías? Elijah le dijo: ve a preguntarle. El rabino Yehoshua ben Leví preguntó: ¿y dónde está sentado? Elijah le dijo: a la entrada de la ciudad de Roma. El rabino Yehoshua ben Leví le preguntó: ¿y cuál es su signo de identificación por medio del cual puedo reconocerlo? Elijah respondió: él se sienta entre los pobres que sufren de enfermedades, y todos ellos desatarán sus vendas y las atarán todas a la vez. Pero el Mesías desata una venda y ata una a la vez. Él dice: tal vez seré necesario para servir en la realización de la redención. Por lo tanto, nunca ataré más de una venda para no demorarme. Sanedrín 98-17. Hoy, si escucharas mi voz. Es una cita de Salmos 95-7, que dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucharais hoy su voz. Pero para comprender esto mejor, creemos que tenemos que escudriñar un poco más todos estos textos. El contexto de este texto es que Rabí Yehoshua ben Leví fue a la tumba de Rabí Simón bar Yochai, la cual se encuentra cerca de Merón, en la mitad de Galilea. Simón bar Yochai era un rabino, uno de los discípulos, compañeros de estudio y de lucha de Rabí Akiva.
quien lideró una rebelión que conocemos como la revuelta Bar Kokhba, y que dio inicio en el año 132, y en la que Rabí Simón Bar Yochai, junto con Rabí Akiva y otros 8 rabinos, fueron ejecutados por los romanos. Estos rabinos, que fueron 10 líderes de esa rebelión del 135, son considerados como mártires que murieron por causa de la Torá y de Israel. Pues bien, al Rabí Simón Bar Yochai se le atribuyen toda clase de milagros y poderes sobrenaturales dentro de la tradición judía, y hasta su llegada a la ciudad de Tiberia era una ciudad considerada impura, y los judíos piadosos no vivían ahí porque en realidad había sido construida por Herodes el Grande sobre un cementerio. Pero cuando el Rabí Simón Bar Yochai, de acuerdo con esta tradición, llegó y purificó la ciudad, haciendo flotar un cráneo sobre las aguas de Tiberias, y entonces todos los esqueletos salieron a flote de sus tumbas, entonces la ciudad fue purificada por los fariseos y se convirtió en un gran centro para el aprendizaje de la Torá. Hoy en día, la tumba del Rabí Simón Bar Yochai es visitada por muchos judíos ortodoxos. Durante el Lag BaOmer, miles y miles de judíos ortodoxos van a su tumba a celebrar esa fiesta, siendo considerado como uno de los maestros místicos del judaísmo. Pues bien, cuando Rabí Yehoshua ben Leví se dirigió a la tumba de Rabí Simón Bar Yochai, se encontró con Elías, una figura mística del judaísmo, y por lo tanto se encontró en apariencia comunicándose con Rabí Simón Bar Yochai dentro de su sepulcro. Luego Rabí Yehoshua ben Leví le formuló a Elías la pregunta más pertinente que cualquier judío pueda hacer: ¿estoy yo en la lista de aquellos que heredarán la vida eterna o no? Es decir, ¿soy salvo? A lo que Elías le respondió que solo si el maestro accedía. Por supuesto que esa contestación de Elías se refiere únicamente aquí, a Simón ben Yochai, puesto que no hay nadie más que él y Rabí Yehoshua ben Leví. Así que la alusión aquí al maestro fue dirigida a Rabí Simón Bar Yochai. Pero aquí tenemos algo muy interesante que mencionar. Rashi, un gran comentarista del Talmud, dijo que este maestro se refería a la Shejiná, es decir, a la presencia de Dios que se encontraba con ellos en la tumba. Lo dice debido a que vivía en la Europa del siglo XI. No podía imaginarse que ellos estuvieran hablando con un muerto, puesto que esto va en contra de la Torá. Deuteronomio 18, 9, 11. Cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practica adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Por tanto, no podían hablar con una persona muerta. Así que esta es la interpretación de Rashi. Rabí Yehoshua ben Leví dice que vio 2 personas, a él mismo y a Elías, pero que escuchó a una tercera, y de acuerdo con Rashi sería Shejiná. Entonces Rabí Yehoshua le dice a Elías que no obtuvo respuesta a su primera pregunta, de que si él tendría parte en la vida del mundo venidero, y después le hizo la segunda pregunta: ¿cuándo vendrá el Mesías? A lo que Elías le respondió que fuera donde Simón y se lo preguntara a él mismo: ¿pero dónde está?
a lo que le respondió que se encuentra sentado a la entrada de la ciudad, junto con todos los pobres y leprosos, los cuales no tienen ningún lugar donde permanecer y se sientan a mendigar en las puertas de la ciudad, esperando la caridad de alguien que les provea alguna forma de sustento. Y si percibieron la idea, se habrán dado cuenta de que este es un punto de vista muy interesante. De acuerdo al Talmud y a este relato, el Mesías está aquí, no en los cielos, está aquí, afuera de la ciudad de Roma, sufriendo como un leproso, un concepto que proviene de Isaías 53:5. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. El Mesías, en toda esta tradición, era un leproso, y lo veremos más adelante. El Mesías era una persona leprosa, y esto era sin duda una de las impurezas más grandes dentro del judaísmo. Y por esta razón, Él está aquí ahora, y no está en el cielo. El relato sugiere que el Mesías ha llegado y que está esperando a que nosotros le invitemos. Rabí Yehoshua podía identificar al Mesías por la forma en la cual se quitaba sus vendajes, uno por uno, mientras que el resto de los leprosos lo hacían de una sola vez. Trataban sus heridas y se envolvían los vendajes de una vez, pero el Mesías se los quitaba uno por uno y trataba sus heridas una por una, diciéndose a sí mismo: a menos que me necesiten, ellos me invitarán a venir y no me demoraré. Este es el pensamiento del Mesías, y que el texto del Talmud contempla esta posibilidad. Así que, no importa lo que digamos, el Mesías está aquí, está sufriendo y esperando a que lo llamemos. De esta forma, Rabí Yehoshua va y encuentra al Mesías en las afueras de la ciudad de Roma, de donde surge esta conversación. El rabino Yehoshua ben Leví fue al Mesías, le dijo al Mesías: «Saludos a ti, mi rabino y mi maestro». El Mesías le dijo: «Saludos a ti, Bar Leví». El rabino Yehoshua ben Leví le dijo: «¿Cuándo vendrá el maestro?» El Mesías le dijo: «Hoy». Algún tiempo después, el rabino Yehoshua ben Leví se acercó a Elías. Elías le dijo: «¿Qué te dijo el Mesías?» Le dijo a Elías que el Mesías dijo: «Saludos, shalom, a ti, Bar Leví». Elías le dijo: «Él por lo tanto garantizó que tú y tu padre entrarán en el mundo venidero, ya que él te saludó con shalom». El rabino Yehoshua ben Leví le dijo a Elías: «El Mesías me mintió, ya que me dijo: voy a venir hoy, y él no vino». Elías le dijo que esto es lo que te dijo. Él dijo que vendrá hoy, si escuchas su voz. Salmos 95:7. Sanedrín 98a-18. Entonces Rabí Yehoshua corrió para poner su casa y asimismo en orden. Pero por supuesto el día pasó y el Mesías no llegó. Así que Rabí Yehoshua fue a la cueva de la tumba de Simón Bar Yochai y se encontró a Elías de nuevo, el cual le dijo que no comprendía al Mesías, porque llegaría si hoy escuchaban su voz.
Es decir, si prestaban atención a sus enseñanzas. Hoy significa si escuchares su voz, mencionando el Salmo 95:7. Esto es muy interesante porque todo el Salmo 95 es usado como una forma de Midrash en Hebreos capítulo 3. De hecho, Hebreos capítulo 3 y 4 están totalmente construidos como un Midrash sobre el Salmo 95. Venid, cantemos gozosos a Adonai, aclamemos a la roca de nuestra salvación, con acciones de gracias vayamos ante él, aclamémosle con salmos, porque es Adonai un Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En sus manos están las honduras de la tierra, y suyas son las cumbres de los montes. Suyo el mar, pues él mismo lo hizo, y la tierra firme que sus manos formaron. Entrad, adoremos, prosternémonos de rodillas ante Adonai que nos ha hecho, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucharais hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron aunque habían visto mi obra. 40 años me asqueó aquella generación, y dije: pueblos son de corazón torcido, que mis caminos no conocen. Y por eso en mi cólera juré: no han de entrar en mi reposo. Salmos 95, 1-11. Pero, ¿qué era realmente lo que Elías le estaba diciendo a Rabí Yehoshua? Le estaba diciendo que cuando el Mesías dijo hoy, no significaba que fuera precisamente en ese día. Lo que quiso decir fue que vendría hoy si escuchamos su voz. En otras palabras, si usted cree en el Mesías y lo obedece, entonces vendrá hoy. Esta es la interpretación de esta historia y de cómo Elías se proyecta para resolver la incongruencia y la mentira en la mente de Rabí Yehoshua. Y por supuesto, ese salmo fue usado en el Nuevo Testamento, al decir: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella. Hebreos 3:15. Es decir, reprobaos los unos a los otros, mientras exista un tiempo que se llama hoy. De hecho, hemos entrado en el descanso, los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo: y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el pasaje citado: no entrarán en mi descanso. Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él, y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David al cabo de tanto tiempo como queda dicho: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso, también él
descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Hebreos 4, 3, 11. Y la idea central es que debemos corregirnos y ayudarnos los unos a los otros, para que cuando Él venga, no diga a su generación lo que le dijo Dios a la generación que vagaba en el desierto. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. En otras palabras, Dios juró no dejar entrar en su reposo a la generación que salió de la tierra de Egipto, porque no reconocieron su autoridad en su representante. Y lo mismo ocurrió con el Mesías en su primera venida y su plan de redención. No escucharon su voz, no escucharon ni entendieron la autoridad del Mesías y su lugar en el plan de redención de Dios.